Bien, entonces siguiendo con esta relación entre la pregunta de comprensión, el nivel de procesamiento informativo, las habilidades asociadas a ese nivel y los encabezados o los posibles tipos de preguntas, entonces nos encontramos con este segundo nivel al cual, ¿verdad?, hemos establecido con el nombre de relacionar e interpretar. Refresquemos entonces rápidamente cuáles son las habilidades que están asociadas a este nivel. Primero, sintetizar. Ya entramos, ojo acá, estamos entrando en una fase de mayor complejidad cognitiva, de mayor trabajo. No es el nivel explícito, no es el nivel, ¿verdad?, inicial número uno, donde teníamos que simplemente localizar información, rastrear la verdad, encontrar en qué parte del texto estaba y ser capaz de asimilar la verdad, capturarla y poder después traspasarla a una respuesta. Estamos en un segundo nivel, como su nombre lo dice, relacionar. Ya vamos a empezar a jugar con los datos, vamos a tomar la información y vamos a ver qué pasa con esta información y además vamos a ir o vamos a dirigirnos hacia la extracción de sentido. ¿Cuáles son las habilidades entonces asociadas acá fundamental? Uno, decía, sintetizar. ¿Qué es sintetizar? Resumir, achicar, acotar, ¿verdad? Atomizar ideas. ¿Cuáles son las que me van a pedir? Porque yo este ejercicio lo puedo hacer respecto de mucha información, ¿verdad?, que está en el texto, o de muchas ideas incluso que tiene el texto. ¿Qué es lo primero que tengo que saber hacer? Establecer o encontrar ideas principales, ideas centrales, es decir, aquellas que si yo las saco el texto carece de sentido. Eso es lo que tenemos en esta etapa. Sintetizar. ¿Qué otra habilidad tenemos? Analizar, sintetizar. Esta es una de las preguntas que mayor dificultades presenta en los ejercicios de comprensión de lectura, que es donde tengo que hacer dos procesos, o incluso si lo vemos más en detalle, tengo que hacer tres procesos cognitivos. Primer proceso, ser capaz de establecer la síntesis de un párrafo, ¿verdad? Esto, como es analizar, sintetizar, lo voy a establecer en virtud de dos párrafos o de dos ideas presentes en el texto. Entonces, tengo que ser capaz de sintetizar, tengo que ser capaz de extraer la información del texto, la información de un párrafo, tengo que ser capaz de extraer otra información de otro párrafo. Posteriormente, ¿verdad? Una vez que ya haya hecho este ejercicio de síntesis doble, tengo que ser capaz de relacionar esa información, o sea, de ver cómo la síntesis o cómo la idea número uno, llamémosla así, se relaciona, qué vínculos tiene con la idea número dos. Entonces, por ejemplo, esto puede ser, la idea número uno define el concepto, mientras la idea número dos me entrega detalles del fenómeno. Un ejemplo. O mientras el párrafo número 3 me entrega la causa de una situación, de un tema, ¿verdad? El párrafo número 5 me entrega las consecuencias de ese fenómeno. Entonces, fíjense ustedes, no solo estoy haciendo el ejercicio de sintetizar un párrafo, otro párrafo, sino que al mismo tiempo estoy haciendo el ejercicio de vincular, de relacionar estos elementos. Entonces, el ejercicio del análisis y de la síntesis de forma conjunta claramente es uno de los tipos de preguntas más complejos que vamos a encontrar en la PSU. Y por otro lado, inferir. Tan trabajado, tan comentado, nosotros mismos lo vimos en su minuto en clase antes del receso y lo señalábamos así, la inferencia es una de las habilidades clave dentro de la PSU, es quizás donde, porque en este caso, porque quizás me han escuchado decir en distintas oportunidades esta idea de que es clave, que es clave, que es relevante. Bueno, en realidad es así, hay muchas cosas que son muchas las cosas relevantes, son muchas las acciones clave, pero también entendamos que son distintos los niveles entonces de importancia que adquieren o los niveles de desarrollo que adquieren. ¿Por qué la inferencia es una habilidad clave? Bueno, porque es una de las habilidades menos logradas en la prueba. ¿Qué es lo que tengo que ser capaz de hacer en una inferencia? Concluir, derivar información, tener la información explícita del primer nivel de análisis, del nivel de rastrear, localizar y ahora trabajar con esa información para crear nueva información. Entonces,
Vamos a lo que establecíamos, cuáles son los tipos de enunciados que vamos a encontrar en este nivel y en estas habilidades. Clásico, la idea principal del cuarto párrafo es, ahí tienen un caso, ¿verdad? De síntesis, idea principal, cuarto párrafo, ¿dónde buscar? ¿Qué buscar? Habilidad asociada. Tercero, el tema del texto leído, clásica pregunta también de síntesis, es decir, de todo lo leído tengo que ser capaz de completar eso en una idea que refiera, ¿verdad?, de qué se trata mi texto. Otro ejemplo, un buen título para la lectura podría ser también una pregunta típica de la PSU, una pregunta típica de comprensión lectora, tanto como la idea principal, tanto como el tema, el título. Se los dejo como desafío, no lo vamos a resolver ahora y lo voy a entonces a ahondar en la próxima clase. ¿Cuál es la diferencia entre el tema y el título? ¿Es lo mismo? ¿Se encuentran en la misma parte del texto? Ambas, ojo, son preguntas de síntesis, pero mi pregunta específica es, ¿el tema de un texto es igual al título del texto? ¿El título siempre representa el tema del texto? Piensen, analicen eso y repito, la próxima clase me voy a dar unos minutitos allí para aclarar esa situación. Avancemos. ¿Qué relación se puede establecer entre el quinto y el octavo párrafo? Lo que yo les mencionaba como pregunta de análisis síntesis. No solo tengo que ser capaz de establecer la idea del quinto párrafo, la idea del octavo párrafo, sino que además de hacer eso tengo que ser capaz de vincular, de establecer su relación. Y esas relaciones son relaciones lingüísticas, son relaciones lógicas, causa, efecto, comparación, contraste, secuencia temporal, explicación, formulación de tesis, formulación de antítesis, etcétera. O sea, tengo que poner en juego mi conocimiento del lenguaje y mi razonamiento lógico para establecer este tipo de relaciones. Otra, ¿cuál de las siguientes alternativas se deduce de la lectura del tercer párrafo? Fíjense acá, deduce, inferencia, tercer párrafo específico, local. Lo que decíamos en el ejercicio o en el video pasado, siempre vamos a tener que plantear la comprensión de lectura en el plano de lo global y en el plano de lo local. Acá tenemos un ejemplo, ¿verdad? Claro de inferencia local. Miren la siguiente, de la lectura del texto podemos concluir que inferencia, al igual que el ejercicio anterior, pero el ámbito, ¿verdad? O la información con la cual debo trabajar es mucho más amplia. Todo el texto, por lo tanto la inferencia es mucho más compleja. Veamos qué pasa con otras habilidades asociadas a este nivel. Decíamos, dentro de las habilidades asociadas a este nivel, ya de mayor dificultad, ya exigiéndonos entonces un trabajo más detallado, tenemos el interpretar, el cual implica que seamos capaces de extraer el sentido, para qué sirve algo. ¿Mm? Este conector, ¿verdad? Expresado en el párrafo número uno, ¿qué sentido le da al texto? Esta idea planteada, o esta palabra, o la oración incluso, o el párrafo completo. La habilidad del interpretar es una habilidad cognitiva mayor, ¿verdad? Que nos exige que seamos capaces de extraer el sentido. Ahora, clave, como esto es de sentido, siempre va a estar encabezada por una acción, por un verbo. Entonces es fácil identificar las preguntas del interpretar y sobre todo las respuestas, porque van a venir en la lógica de la formulación, ¿verdad?, del verbo. Siguiente habilidad, analizar e interpretar. Al igual que lo veíamos en la etapa anterior, el análisis me va a permitir concentrarme en una parte del texto. Por lo tanto, el párrafo, la situación clave, cómo se comporta la parte respecto del todo. ¿Qué preguntas tenemos asociadas a este nivel? Ejemplos. ¿Cuál es el sentido del término otredad en el contexto del tercer párrafo anterior? O sea, ejercicios de léxico. Los ejercicios de léxico son ejercicios de analizar e interpretar. La palabra, la parte, respecto del todo, que en este caso sería el párrafo. ¿Mm? Tengo que extraer el sentido de una parte para relacionarlo con su todo.
En el quinto párrafo, local, inmediatamente. ¿Dónde debo concentrarme? Quinto párrafo. ¿Con qué finalidad el personaje describe el desayuno de su antigua embarcación? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo reacciona el personaje antes de arrojarse al mar? Todas acciones, todas preguntas que me dirigen a verbos. En el séptimo párrafo, el protagonista hace referencia a Chile para, nuevamente, sentido, ¿para qué? Conectores asociados con el propósito de, con el fin de qué, para qué. Última pregunta, ¿qué sentido tiene para el autor del texto el comentario final del autor? ¿Se dan cuenta? Entonces, ya las preguntas del relacionar e interpretar nos van a colocar en un nivel de dificultad mayor, en un nivel de dificultad superior. Bien, ahora, en el siguiente nivel, en el nivel de dificultad mayor, al cual hemos denominado entonces evaluar, reflexionar, las habilidades que van a estar relacionadas a este nivel son las habilidades del transformar y las habilidades del evaluar. ¿Qué significa transformar? Convertir del lenguaje poético al lenguaje habitual o viceversa, reformular expresiones de un código a otro. En el fondo es eso, ser capaz de trasladar de un código a otro código, informal a formal, literario a no literario, informativo a argumentativo, etc. Y en el caso de la habilidad de evaluar, estamos hablando del coemitir o el coproducir juicios valorativos con relación a la forma y el contenido aplicables al estímulo, texto, situación comunicativa. Es decir, que seamos capaces de plantearnos en términos de cuál es la subjetividad que está contenida en el texto, qué es lo que el autor piensa, ser capaces de reconocer esa subjetividad y contrastarla valóricamente. ¿Qué enunciados o qué tipos de preguntas son las que nos vamos a encontrar entonces en este nivel? Ejemplos. La idea sostenida en el texto anterior se puede expresar con el refrán, clásico ejercicio de transformar. O sea, toda la idea, fíjense lo complejo que es esto, la idea que fue extraída, que fue sintetizada, ahora la tengo que condensar en un refrán, transformación. La actitud, fíjense, la actitud, evaluar, la actitud de la madre del narrador frente al antagonista es de. Fíjense cómo ya empieza a jugar todo lo que decíamos anteriormente, el reconocer. Si yo no sé lo que es un antagonista, si no soy capaz de identificar al narrador, si no logré identificar al personaje, me va a costar mucho ser capaz de establecer la actitud, que por otro lado sigue otro camino, el camino entonces de el evaluar. ¿En cuál de las siguientes opciones se reconoce una opinión por parte del emisor del texto? Nuevamente, fíjense, no estamos hablando de una pregunta de localizar, simplemente porque no me están pidiendo que encuentre la opinión del emisor, sino que más allá de eso, estoy poniendo en juego, ¿verdad? O estoy considerando cuáles son las características de la reflexión, de la perspectiva personal, de la propuesta del autor del texto. Y eso sería lo que debería marcar yo. Por último, ¿cuál es la actitud del emisor ante el surgimiento de las masas? Nuevamente, entonces estamos diciendo preguntas de evaluación, preguntas que se dirigen a ser capaces de captar la subjetividad contenida en el texto. Todos estos ejemplos de tipos de preguntas y su asociación con las habilidades, para que ustedes lo tengan en cuenta, son preguntas de pruebas oficiales de la PSU. Entonces, lo que yo quiero que ustedes entiendan es eso, lo que les decía al inicio, el trabajo sobre la pregunta de comprensión de lectura les va a permitir, antes incluso de enfrentarse a la lectura, les va a permitir encontrar mucha información útil para la comprensión. Bien, entonces muchachos, decíamos, la idea es que la comprensión de lectura sea un proceso estratégico, sea un proceso guiado, consciente, sobre todo consciente, y la manera que tenemos para hacer consciente ese proceso, que significa entonces saber lo que estoy haciendo, hacer un proceso controlado, una de las primeras claves, una de las primeras estrategias que vamos a tener es el análisis de la pregunta. La pregunta, repito y cerramos con esto, ¿verdad? Es saber dónde está la información, saber qué habilidad tengo que aplicar y saber entonces qué es lo que tengo que buscar.
Esto, muchachos, va a ser complementado con una guía de trabajo. Allí va a venir la ejercitación pertinente y adecuada para que ustedes puedan profundizar. No se olviden escribir, ¿verdad?, al correo escobarprofe@gmail cualquier duda o consulta que tengan. Espero estén bien y logren superar y logremos superar esta difícil situación.